Chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar una nueva clase. Nos queda poquito, ¿vale? Del tema 17. La clase de hoy creo que va a ser interesante porque nos queda ver el apartado de torturas y otros delitos contra la integridad moral y el de trata de seres humanos, que parece cortito, pero que os voy a facilitar también unos esquemas para que lo veamos de forma más detallada y podamos visualizar ciertos matices a tener en cuenta en estos apartados, ¿vale? Porque parece que no, pero vamos a ver ejemplos, vamos a ver casos reales, vamos a ver preguntas de exámenes oficiales, a ver cómo se nos puede plantear este tipo de preguntas, ¿vale? Entonces, tenemos por un lado, dentro del título 7, torturas y otros delitos contra la integridad moral. Para que os situéis, tenemos todos esta parte de aquí, que son delitos contra la integridad moral, y luego el de torturas en concreto, ¿vale? Que va a estar enfocado a un tipo de sujeto activo. El sujeto activo es la persona que puede cometer el delito. Y fijaos que nos lo han preguntado ya 2 años seguidos, dos convocatorias seguidas, ¿de acuerdo? Y luego veremos la trata de seres humanos, que es un artículo súper largo, ¿vale? Pero que luego se puede simplificar. Y ya pues para finalizar, que esto ya lo veremos en la siguiente clase, veremos los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, ¿vale? Así que, venga, vamos a empezar. Hoy os voy a poner por aquí el esquema, la pizarra. Bien, aquí tenemos el esquema. Y quiero que veáis como dos partes, ¿vale? Os voy a dibujar por encima y ahora lo borro. Tenemos esta parte de aquí, que es una, que quiero que veáis. Y luego la de torturas. Entonces vamos a ir separando, vamos a ir viendo delito por delito, a ver, pues con ejemplos y demás para que lo entendáis bien. Porque parece fácil, pero hay ciertos matices a entender. Vale, pues el primero de todos es el delito que nos habla de tratos degradantes. Y claro, aquí hay que tener en cuenta que un trato degradante no es lo mismo que ciertos tratos que se van a poder dar a nivel laboral que no llegan a ser tratos degradantes. Y el propio Código Penal nos dice, oye, cuidado, que esto es delito, pero sin llegar a ser trato degradante. Y va a depender, pues, lógicamente, la gravedad con la que se trate a otra persona. Entonces, por ejemplo, el primero que nos dice es delito de trato degradante infligir en otro, pues, un trato degradante. Y aquí la clave está menoscabando gravemente, ahí es donde está la clave, ¿no? Y aquí es donde está el bien jurídico, esa integridad moral. Por tanto, vamos a imaginar que una persona, pues, considera, vamos a hablar siempre en estos casos, como estamos hablando incluso a nivel de acoso laboral y demás, que ahora vamos a ver. Vamos a ver un caso en el que estamos en una oficina y una persona es contratada y su jefe, pues, es el típico que tiene comportamientos así abusivos y, y bueno, realmente trata mal, ¿vale? Trata mal a sus compañeros, a sus empleados, a sus subordinados. Entonces, esa persona que entra de nuevas, pues es el objetivo de este jefe, entre comillas, ¿no? Es el objetivo. Entonces, empieza a someterle a un trato degradante de este tipo. ¿Cómo? ¿Qué caracteriza ese trato degradante? Pues vamos a considerar que hay insultos constantes y vamos a entender luego vamos a ver muchas veces lo de la reiteración o la habitualidad en estos artículos. Entonces, constantemente insultos, no es un insulto así en plan esporádico o jocoso o, ¿vale? En plan de broma y tal, sino son insultos que tienden a dañar a esa persona en cuanto a que va a poner entredicho su capacidad profesional
e incluso su capacidad personal para hacer algo. Y para ponerla en evidencia, esa persona coge y le manda trabajos que son pues prácticamente imposibles de hacer en el plazo que le pide. Critica frente a sus compañeros, hay comentarios despectivos sobre o bien su apariencia física, sobre su origen, sobre... ¿Vale? Entonces, claro, aquí podríamos pensar que directamente hay, pues nada, un pequeño acoso. Pero claro, la diferencia aquí que vamos a ver con respecto al delito de acoso laboral, aquí es que nos dice actos hostiles o humillantes sobre otra persona, sobre otro, sin llegar a ser ese trato degradante. Y tiene que ser de modo reiterado, ¿vale? Y que realmente aquí se considere que hay un grave acoso sobre la víctima en cualquier relación laboral o funcionarial. La diferencia que quiero que veáis entre trato degradante y ese acoso laboral es que aquí se atenta gravemente contra la integridad moral y aquí hay un grave acoso sobre la víctima en esa relación. Aquí hay, por ejemplo, pues lo que os he comentado, insultos, hay fueras de. O sea, hay salidas de tono, ¿no? En cuanto a sus comentarios, muy despectivos. O sea, es como un ataque, vamos a imaginar, un ataque muy directo, ¿no? Y luego, el acoso laboral estaría más relacionado con actos que tienden a hacer sentir a otra persona mal dentro de esa relación laboral. Como puede ser ignorar en reuniones, no haciéndole caso, o incluso a través de sistemas de comunicación, como puede ser email dentro de la empresa, pues enviándole mensajes no atacantes, pero sí menospreciando de alguna forma o cuestionando la calidad de lo que hace esa persona. Fijaos que no son insultos directos. O incluso para fastidiar, entre comillas, a esa persona, le cambian los horarios. Le cambia horarios o le cambia tareas y no le avisa, ¿vale? No está, como si dijéramos, avisada con un tiempo suficiente y eso hace que, pues, una cosa y la otra, y un email, y la exclusión en reuniones y no sé qué, lo que hace es que va a generar esas conductas que también es importante que veamos aquí que tienen que ser de modo reiteradas, ¿vale? Y eso, pues lo que va a hacer es que son actos, pues eso, hostiles, que no llegan a ser tratos tan humillantes como en el trato degradante, pero que sí que van a, de alguna forma, menoscabar la dignidad de esa persona de forma directa. No atentan contra la integridad moral, pero sí menoscaban esa, ¿vale? No llegar a ser ese trato degradante. No sé si se ve claro, ¿vale? La diferencia, pero quiero que la veáis por si acaso nos pone así un caso práctico parecido. Fijaos que no nos han preguntado nada sobre esto, pero me parece que es interesante de cara a, a diferenciarlo, al menos aquí, ¿vale? Que incluso pues lo veis en el mega resumido, en el extendido, en el Código Penal directamente y no os paráis a pensar en estos matices, ¿no? Bien, luego está, por otro lado, la ocultación de cadáver. Que básicamente esto, lo que nos dice el Código Penal es, oye, el que conociendo el paradero de un cadáver, o sea, de una persona, pues de forma también reiterada oculte a sus familiares o allegados el paradero de esta. Entonces, en ese caso también se estaría cometiendo un delito en este ámbito, ¿vale? Y luego si veis aquí abajo que nos pone acoso inmobiliario. Hemos hablado de acoso laboral, que es que de modo reiterado, tal, sobre otro haga determinada acción, pero aquí el acoso inmobiliario
básicamente nos dice que tiene que tener por objeto el impedir el legítimo disfrute de una vivienda. Esto no quiero que lo confundáis ni con el delito de allanamiento de morada, ni con el de ocupación, ni nada de esto, ¿vale? Que puede ser que a lo mejor lo hayáis pensado. Esto está orientado a, como si dijéramos, a molestar a un vecino. No molestar de forma pues muy particular, sino, esto imagínate que yo vivo en un edificio y resulta que yo vivo en el tercero y tengo una vecina que vive en el segundo. Y resulta que me he juntado con unos amigos y hemos hecho ruido. Vale, mi vecina me echa la bronca y, y bueno, hablamos y nos enfadamos entre comillas y ahí pues parece que se ha resuelto el tema y tal, pero bueno, estamos un poco picados, ¿no? Entre ambos. Y aquí es donde puede venir el cometer este delito, porque hasta ahí, pues nada, no ha pasado nada. Es una disputa entre vecinos, pues no pasa nada si no va a más. Pero el impedir el legítimo disfrute de una vivienda puede ir más allá, que es, pues por ejemplo, hacer ruido de forma intencionada y de forma, otra vez, constante. Vamos a imaginar que a las 10 de la noche todos los días pones la música para fastidiar a la mujer. O que coges y al sacar la basura la pones delante de su puerta. O que cada vez que te encuentras con ella, pues también evitas ni saludarla o incluso la miras mal o de forma amenazante o lo que sea y se siente también intimidada. Todo esto sin llegar a cometer otro tipo de delitos, lógicamente, ¿no? O incluso, pues manipulas algún tipo de los servicios que da la comunidad, como puede ser el ascensor mientras está ella montada. O sea, todo esto sin llegar a, a cometer ningún otro delito, ¿no? Que como os estoy diciendo. Aquí, ¿cuál es el objetivo realmente de este delito? Lo que intenta, pues es el impedir el uso de esa vivienda, el legítimo disfrute de una vivienda, simplemente. Ese sería el acoso inmobiliario, ¿vale? Bien, pues una vez que todo esto lo controlamos, aquí decimos que también se pueden cometer este tipo de delitos por personas jurídicas, como empresas, asociaciones y demás, ¿vale? No tenemos en cuenta y tampoco me interesa aquí demasiado la pena, ¿vale? Porque tampoco hay más circunstancias que pueden agravar o atenuar estos delitos, así que... Pero ahora vamos a ver sobre todo este delito de aquí, que es el de violencia en el ámbito familiar. Que, bueno, muchas veces hablamos de violencia de género, de violencia machista, de sí, de este tipo de violencias. Pero aquí debemos de tener en cuenta que el 173 nos habla de la violencia en el ámbito familiar. Y si recordáis, muchas veces hemos hecho mención a las personas que se recogen en el 173.2 y tal, que son estas que os he marcado así con el fondo amarillo, ¿vale? Para que las veamos de forma clara, que ya la hemos visto en anteriores clases, pero aquí tenemos que ver. Para empezar, ¿qué se entiende como violencia en el ámbito familiar? Pues es el que habitualmente ejerza una violencia que puede ser física o psíquica y luego sobre qué personas, sobre su, puede ser en este caso, eh, sobre su cónyuge o, igual que hemos dicho otras veces, cualquier otra persona que tenga una relación análoga de afectividad. Es decir, no solamente tenemos que estar casados, sino que puede ser que sea mi novio o mi novia o que, pues sí, tengamos una relación X, ¿no? Y lo importante, que aquí nos pueden poner un caso práctico, aún sin convivencia, aún sin convivir. Yo puede ser que ejerza violencia sobre mi novia y que cada uno vivamos en nuestra casa. Esto es como si tenemos 20 años y cada uno vive con sus padres. Se podría dar este caso, ¿no? Ahora, también aquí incluye, que es donde viene un poco el lío,
a los ascendientes, descendientes, hermanos que sean por naturaleza, adopción o afinidad, que sean propios o de nuestra pareja, conviviente y demás, o menores o que tengan o que se consideren que tengan una especial protección, que convivan con estos o que sean sujetos que estén sometidos a la patria potestad, tutela, curatela, acogimiento, guarda, tanto de nuestro cónyuge o conviviente, o que tengan cualquier otra relación que estén dentro de nuestro núcleo familiar o que estén sometidos a la custodia o guarda de centros públicos o privados. Esto ya lo comentamos en anteriores clases, ¿no? Entonces, esto de aquí nos lo tenemos que aprender bien. Yo creo que así esquemáticamente se ve muy sencillo de cara a poder memorizarlo y a poder acordarnos de todos estos sujetos pasivos que pueden ser de un delito, ¿vale? Es decir, las víctimas de un delito. Y debemos de tener en cuenta esta clave de aquí, que puede ser violencia física o psíquica y que tiene que ser de forma habitual. Otra vez, la palabra habitual. Y el propio Código Penal nos dice, oye, se va a considerar que existe habitualidad según el número de actos acreditados, porque pues esto es como todo, si hay una persona que ejerce este tipo de violencia sobre sus hijos y nadie lo sabe, nadie se entera, pues no hay X actos acreditados. Y luego también la proximidad temporal. Da igual si la víctima es la misma o es diferente. Es decir, que puede ser unas veces que sea, vamos a imaginar, yo tengo una pareja y tengo unas hijas. Vale. Puede ser, aquí lo que nos está diciendo es que haya habitualidad. Y para que exista habitualidad es necesario que haya unos hechos acreditados y que yo, pues, por ejemplo, ejerza este tipo de violencias, y no tiene que ser siempre pegar a mi mujer o pegar a mis hijas, no. Puede ser que yo sea una persona súper intimidatoria, que genere una situación de miedo o incluso que llegue a las manos, ¿no? En todos esos casos puede dar igual que yo o bien lo ejerza sobre mi mujer o sobre mis hijas. Da igual que sea una víctima u otra. Es lo que nos viene a decir aquí, ¿no? Y dice, y da igual los actos objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. Por tanto, todo esto es violencia en el ámbito familiar. Os quería enseñar, a ver si os puedo enseñar un caso para que veamos pues estas características y podamos un poco ver un ejemplo más claro. Vale, os he puesto este ejemplo que dice hechos enjuiciados. En los hechos probados se cuenta que el acusado mantuvo una relación durante 2 años con su pareja y convivieron junto con las 2 hijas de esta, ¿vale? Es decir, aquí ya no hay, por ejemplo, que son mis hijas. No, son las hijas de mi pareja. Por tanto, se puede dar en ese caso. Y hay una convivencia, que podría no haberla con respecto a mi pareja, ¿no? La relación entre ambos se fue deteriorando poco a poco, en lo que tuvo que ver que aquel perdiera el empleo y consumiera alcohol y cocaína cada vez con más frecuencia, teniendo un comportamiento agresivo en el domicilio familiar. El acusado empezó a controlar el tiempo que ella estaba fuera, a revisarle el teléfono móvil, criticar la gestión doméstica. Es decir, este tipo de actos no son violencia física, son violencia psicológica. Por tanto, aquí ya podríamos estar viendo que hay un comportamiento. También se dirigía a ella de forma desagradable, la culpaba de su propia situación, la insultaba, en fin. Si esto ocurría estando las hijas de ella delante, esta, fijaos, situación en la que se puede agravar, ahora lo veremos, ¿no? En presencia de los hijos. Estas las defendían, en este caso menores de edad, ¿no? Que, en el caso de ese agravante. Poco a poco el acusado la insultaba más, la amenazaba con maltratarla, aquí ya había amenazas y demás, así creó un clima de temor que hizo que la pareja del acusado no quisiera compartir el dormitorio con él, por lo que ésta se instaló en el salón y lo convirtió
en un lugar de uso exclusivo, negándose a abandonar la casa por falta de recursos. También se negaba a colaborar con las tareas del hogar y hablaba de un posible suicidio, aumentando el clima de temor. El 8 de septiembre, el acusado salió de la vivienda por la mañana, supuestamente para consumir, y sobre las 7:30 su pareja salió de casa para ir a trabajar y se quedó sola una de sus hijas, que debía avisar a esta cuando el acusado volviera, lo que ocurrió a las 9 de la noche. Por lo que la hija envió un mensaje a su madre para comunicárselo. Entonces el acusado entró en la habitación de la menor y la atacó sin darle tiempo a reaccionar. La agarró del pelo y la golpeó. Después la llevó a la cocina diciéndole que quería que lo viera que lo viera morir. Allí cogió un cuchillo jamonero y se lo puso en el cuello a esta. La llevó a la habitación, la inmovilizó, la quitó la ropa, aquí ya hay incluso una violación, mientras la golpeaba para vencer su resistencia. Después volvió a llevarla a la cocina y allí, igual, la volvió a violar. La amenazó con el cuchillo para que le practicara una felación y más tarde la volvió a llevar al dormitorio y otra vez. Vale, la madre de la menor, como esta no le contestaba, fue a casa y se encontró pues con el espectáculo, ¿no? La ayudó a irse de casa, fueron a pedir ayuda, llamaron a la policía y tal, vale. Bueno, pues fijaos, dice, el acusado sabía que la menor estaba inmersa en un proceso judicial para una posible agresión cuando era más pequeña, que sufría un cuadro depresivo a consecuencia de ello y seguía un tratamiento. Lo acontecido agravó su situación y la madre, pareja del acusado en el momento de los hechos, sufre malestar emocional por lo ocurrido. Bueno, pues ya sabemos que lógicamente aquí, fijaos, hay un delito de amenazas en el ámbito familiar en 2 ocasiones anteriormente. Se acuerda la prisión provisional, prohibición de comunicarse con la expareja y las hijas y maltrato habitual con agravantes y bueno, dice una atenuante genérica, un delito continuado de amenazas, concurso de delitos y un delito continuado de violación con 2 circunstancias agravantes específicas. Fijaos a todo esto, ¿no? Dice, vale, esto es lo que nos viene a decir el Código Penal. Y claro, en los hechos enjuiciados, el acusado creó un clima de control y temor en las víctimas, su pareja y las hijas, con insultos, vejaciones y amenazas, tanto de hacer daño como la de suicidarse. Son amenazas realmente, ¿no? Clima del que no fueron capaces de salir, especialmente la víctima, permitiendo que el acusado, pues que abusaba del alcohol y la cocaína, permaneciera en la casa sin compartir dormitorio y no denunciando esta situación hasta que llevó a cabo la violación continuada de sus hijas. Bueno, aquí, características de maltrato. El bien jurídico protegido del maltrato es la pacífica convivencia entre las personas unidas por lazos familiares. La prueba se basa, en este caso, en la declaración de las víctimas. Mediante este delito hay una inestabilidad emocional. Lo que se sanciona es la habitualidad, es decir, un plus respecto a los hechos concretos en el delito en conjunto, porque si no realmente pues podría haber una amenaza esporádica, podría haber una agresión esporádica, lo que sea, pero aquí ya hay unos malos tratos, en este caso una violencia en el ámbito familiar, no unos malos tratos en sí. Y bueno, dice la pluralidad de sujetos no convierte el delito en varios delitos homogéneos, ¿vale? Dice, al tratarse de la creación de un ambiente infernal que es imposible así convivir, hay un solo delito de maltrato. Y aquí es lo que hemos dicho, da igual que la víctima sea diferente y tal, hay habitualidad y por tanto se tiene que considerar que hay este delito, ¿no? Dice, a efectos de individualizar la pena se tendrán en cuenta el número de personas afectadas, la frecuencia, la naturaleza, pues la crueldad de esa persona y demás, ¿vale? Bueno, tampoco quiero extenderme mucho más aquí. Quería que vierais un poco estas características porque es un delito importante, interesante, que mencionamos constantemente y que yo creo que debemos de tener en cuenta, ¿vale? Vale. Y luego está el delito de injuria o vejación injusta. Aquí lo que nos dice, para empezar, este delito solo puede ser castigado por denuncia de la persona agraviada y demás, es que el que cause injuria o vejación injusta, ¿qué es injuria? Esto es como insultos, una vejación es como una humillación pequeña, ¿vale?
de carácter leve cuando el ofendido fuera alguna de las personas que hemos visto aquí, ¿vale? En el cuadro amarillo, de las que se refiere el 173.2, será castigado con una pena de localización permanente y demás, y debemos de tener en cuenta que esa injuria o vejación injusta, dice, está relacionado con, bueno, en este caso de carácter leve, relacionado con estas personas. Es decir, como ejemplo podríamos poner, vamos a imaginar, mi hermana y yo, ¿no? Resulta que mis padres se hacen mayores y empiezan a necesitar un cuidado. Y por lo que sea, pues yo me puedo ocupar de ellos y mi hermana vive en otra ciudad y no puede ocuparse de ellos. Pero pues hace un esfuerzo económico. Vamos a imaginar, ¿no? Contribuimos los dos de forma diferente. Pero yo no estoy de acuerdo con esa contribución. Y resulta que un día que viene a mi casa nos peleamos. Empezamos a discutir, que no ha aportado lo suficiente, en fin, discusiones típicas de familia, ¿no? Que se pueden dar. Y yo, pues no contento con esa discusión y no contento con lo que hemos llegado a acordar, cojo y publico en redes sociales que mi hermana no es capaz de ayudar a sus padres y la insulto y en fin, este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy, para empezar, insultándola, es decir, hay una injuria y una vejación porque estoy, de alguna forma, eh, humillándola, ¿no? Incluso, pues puede ser o no, faltando a la verdad, pero sin haber ningún tipo de violencia, porque no la hay, como hemos visto en ese caso, violencia en el ámbito familiar, sino que simplemente tengo el propósito de no dar valor a lo que ella está haciendo o menospreciar lo que ella está haciendo, humillarla de alguna forma y por tanto lo que va a afectar es a su dignidad, a su honor en el contexto de nuestra familia, ¿no? Entonces, se podría dar en este caso, porque si os fijáis es que es de carácter leve, pero en el ámbito familiar, en el ámbito, bueno, en este caso como es mi hermana, pues sí que se podría dar, pero bueno, se podría dar en todo este bloque, ¿no? De sujetos pasivos, ¿de acuerdo? Entonces, eso, pues yo creo que se entiende. Se necesita una denuncia, en este caso, de la víctima y demás. Las mismas penas se van a imponer a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o propósitos que tengan un carácter sexual y que creen en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria sin llegar a ser delitos de mayor gravedad, ¿vale? Pero tienen que crear en la víctima una situación objetivamente, es decir, cuando se habla de que tienen que crear una situación en alguien de forma objetiva, de alguna forma es que es para el común de las personas se tiene que crear, o sea, se tiene que o que cualquier persona se tendría que sentir de la misma forma. No es que sea una persona especialmente, ¿cómo os diría? Sensible, ¿no? Que cualquier cosa le pueda afectar y cualquier cosa pues se va a sentir humillada o intimidada o lo que sea, ¿no? Es que, ¿vale? Este tipo de cosas. Lógicamente es muy difícil determinar, pues si nos ponen un supuesto práctico, si no nos dicen que se está creando en la víctima esto, ¿vale? Pero que lo tengáis en cuenta porque pues es necesario para que se considere este delito en concreto. Y ya nos pasamos al delito de torturas. Y vamos a ver, pregunta de examen, que dice, Manolo, Policía Nacional, detiene al secuestrador de una menor que no han localizado. Con el fin de obtener su localización, somete la localización de esa persona que no han localizado, somete al detenido a graves sufrimientos físicos y mentales, pero a pesar de ello no localizan a la menor. ¿Qué delito se está cometiendo aquí? Un delito de tortura consumado, un delito de tortura en grado de tentativa o un trato degradante. Para empezar, el trato degradante, que es el delito que vamos a ver después, no lo está cometiendo porque realmente no... Perdón, el delito que vamos a ver después, no, el delito que hemos visto al principio de esta clase, no está cometiendo, justo hemos visto que era el 173. Por tanto, no es este delito de humillación y demás que hemos visto. Vale. Ahora,
¿por qué nos deja claro que es Policía Nacional? Porque en el delito de tortura solamente puede ser cometido por un funcionario o una autoridad, ¿vale? Es un sujeto activo, el que comete el delito, tiene que tener esa condición. Si no, no se estaría ante este delito. Y lógicamente, pues no hay. La tentativa no se puede dar porque aquí directamente es simplemente con esa finalidad, si yo lo consigo o no lo consigo es irrelevante. Pero la finalidad tiene que ser para o bien conseguir la confesión o bien para castigar por cualquier hecho a esa víctima, o sea, a ese detenido. Yo lo he detenido porque, yo qué sé, ha matado a alguien y yo quiero hacer la justicia. Pues hay aquí un delito de torturas, ¿no? O cualquier otro tipo de discriminación se podría considerar también que habría tortura. Entonces, el fin no es que se consiga o no la información, ¿vale? Entonces, eso también es a tener en cuenta como pregunta de examen. Por tanto, Manolo comete un delito de tortura consumado. Y luego, vamos a ver otros que... Vamos a ver aquí... Bueno, aquí nos preguntaron por otro delito, pero fijaos que dicen, ¿qué acción se puede determinar la existencia de un homicidio? Cuando A tortura a B para obtener información acerca de su número secreto de tarjeta de crédito para robarle y a causa de la tortura A muere. En este caso hay un delito de tortura. Realmente aquí tendríamos que ver si ese sujeto activo realmente podríamos decir que es un funcionario o no, o es una autoridad. Faltaría algo más de información. Pero bueno, en cualquier caso, aquí nos estarían preguntando por otra cosa. Y luego aquí al final nos dice, para ser sujeto activo del delito de tortura, ¿qué es necesario? Como hemos dicho, la condición de autoridad o funcionario público. ¿Vale? Estas son las preguntas que nos hicieron para que las tengáis en cuenta y veáis cómo nos pregunta. Ahora, nos vamos al esquema y vemos que es necesario autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, es decir, eres un policía y abusando como que eres policía, pues vas a someter a ciertas condiciones o procedimientos a una persona, pero que tiene que tener esta finalidad, como os he dicho, conseguir la confesión o cualquier tipo de información, castigarlo por cualquier hecho que haya cometido o que tenga sospecha de ello, o por cualquier tipo de discriminación. Y esas condiciones o procedimientos deben tener naturaleza o duración o circunstancias que supongan sufrimientos físicos o mentales, en plan, pues puede ser a nivel psicológico, puede ser a nivel físico, supresión o disminución de facultades de conocimiento, discernimiento, decisión, o que de cualquier otro modo atenten a la integridad moral de esa persona. Lo que nos dice aquí, también se va a considerar que hay delito de torturas cuando el funcionario público sea de instituciones penitenciarias o de centro de menores respecto de los detenidos, internos y presos que tengan contra ellos. Si se da, siempre y cuando tengan esta finalidad que estamos diciendo, ¿vale? Y luego, también al que abusando de su cargo atentare contra la integridad moral de otra persona, sea ese atentado contra la integridad moral grave o no grave. Y también, por último, permitir a otras personas, autoridad o funcionario público que permita a otras personas que ejecuten ese hecho con esta finalidad, ¿vale? Con la finalidad que estamos diciendo. Y por último, si además hay lesión o hay peligro contra la vida, integridad física, salud, libertad sexual, bienes de la víctima o tercera persona, se van a poder castigar los hechos de forma separada. Fijaos cómo nos han preguntado en los 2 últimos años. ¿Puede ser que nos caiga una pregunta de esta parte? Pues sí, ¿vale? Porque al final pues es un delito que es fácil, entre comillas, preguntar por él, ¿no? Porque, pues bueno, se dan unas condiciones que son relativamente sencillas. Pero bueno, hay, por ejemplo, los que hemos visto anteriormente, hay muchos por los que se puede preguntar y
pues yo creo que hay que tener esos matices en cuenta y repasarlos continuamente porque se nos puede escapar algo, ¿vale? Vale, y nos pasamos ya al 177, a la trata de seres humanos, ¿vale? Fijaos que el delito y el artículo es un poco largo, pero que vamos a intentar desmenuzarlo para que os quede pues lo más claro posible. Os voy a poner una noticia aquí de la propia Policía Nacional para que veamos un poco las características y bueno, cosas que ahora vamos a ver en ese esquema. Dice, se ha ordenado el ingreso en prisión de 3 miembros de una organización que formaba una red criminal integrada por 2 clanes familiares, cuyos implicados llevaban un alto tren de vida mientras las víctimas tenían que buscar en la basura para poder alimentarse. Los responsables no permitían a las víctimas beber ni comer durante la jornada laboral, que desarrollaban en zonas agrícolas pese a las altas temperaturas y al trabajo físico que debían realizar. Incluso de las víctimas menores de edad estaba embarazada y sufrió un aborto debido a su explotación. Agentes de la Policía Nacional han liberado a 21 víctimas de explotación laboral en el ámbito agrícola y 15 responsables de trata de seres humanos. Una de las víctimas, desesperada, se precipitó por una ventana para intentar huir del lugar donde se recluía. Se ha ordenado el ingreso en prisión de 3 miembros, una red criminal y demás. Vale. Investigación. Bueno, antes de esto... Vale, dice, la actuación policial se inició al tener conocimiento de la existencia de varias víctimas de trata de seres humanos en una localidad, en Sevilla, en la que explotaban para el trabajo agrícola. Las investigaciones de los agentes permitió poner al descubierto una organización criminal integrada por 2 grupos familiares que llevaban un alto tren de vida, como hemos dicho. Falsificaban identificación de las personas, modificaban documentos, en este caso que las víctimas eran rumanos y demás, vale. Y en cuanto a las víctimas, había una desesperación y ahora vamos a ver por qué. Dice, los integrantes captaban, fijaos esa palabra clave, captaban en el país de origen, y también esto es clave, a las víctimas que tenían esta nacionalidad. Eso es indiferente, a través de anuncios en redes sociales donde ofertaban un puesto de trabajo. Publicitaban condiciones laborales y salarios ficticios, muy alejados de la realidad, ya que luego se veían en una situación de extrema necesidad durante su explotación. Y aquí es donde también hay una clave, ¿vale? Extrema necesidad, hay esa captación, vale. Otra palabra clave, traslado. Las trasladaban en autobús desde ese país hasta Sevilla. Y dado que había ya un abono del pago del transporte, lo que ocurría es que las víctimas ya tenían una deuda. Por tanto, ya estaban pilladas, ¿no? Dice que forzaba aún más su condición de vulnerabilidad. Una vez en Sevilla, miembros de la organización las llevaban hasta la localidad de Brenes y Cantillana, donde las alojaban en viviendas ocupadas bajo condiciones infrahumanas. Las estancias tenían en su interior cables sueltos y pelados, sin la vaina de protección, con un grave peligro para que, tuvieran peligro su vida, su integridad física, ¿vale? Los colchones estaban sucios, apilados, había gran cantidad de moho, suciedad, es decir, una vida, pues, precaria, infrahumana. Los implicados controlaban este lugar, por lo que no podían abandonar libremente las viviendas. Es decir, también había como... Bueno, sí, al final es todo dentro del mismo tipo, ¿no? Las víctimas trabajaban hasta la extenuación, realizaban diferentes tareas agrícolas, largas jornadas, siendo su principal actividad pues trabajar ahí en la recogida de productos. Los responsables no permitían a las víctimas beber ni comer durante el tiempo de trabajo. Al finalizar, una de las víctimas se desmayó en un supermercado y los implicados la arrastraron por el suelo para sacarla de allí bajo amenazas. Además, otra víctima, fruto de desesperación, se tiró por la ventana para intentar huir y pues hubo graves lesiones. Durante la investigación se han llevado a cabo 7 entradas y registros en las localidades sevillanas de Brenes y Cantillana. Se han intervenido 3 coches de alta gama, 5 machetes, un bolipistola, una defensa extensible, 15 móviles de alta gama, 3 ordenadores, Vale.
La operación culmina con la liberación de esas víctimas, 15 personas que han sido detenidas con trata de seres humanos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, usurpación de identidad, falsedad documental. Por eso os he dicho que no solamente se estaban cometiendo ese tipo de delitos, sino sobre todo con respecto a la trata de seres humanos, es lo que hemos visto al principio, ¿no? Entonces, vamos a ver qué características debe reunir este delito para ser considerado como tal, ¿vale? Fijaos que nos dice, lo primero de todo, va a ser reo de trata de seres humanos el que en España o desde España o en tránsito o con destino, muy importante esto, y que se utilice violencia, intimidación, engaño o abusando de la situación de superioridad o necesidad o vulnerabilidad de la víctima que tenga nacionalidad española o extranjera. Y es importante, por ejemplo, en el caso que hemos visto había un engaño. Vale, pues cuidado porque el Código Penal nos lo pone así separado, pero bueno, también dice mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima. Esto aquí hay un poco de lío porque, bueno, esto sí que se puede entender. Oye, yo me voy a cierto país o aquí en España y tal y obligo a alguien a esto. O la intimido o la engaño como este caso que hemos visto. Pero esto de mediante la entrega, recepción de pagos, beneficios y tal, esto vamos a imaginar que, no sé, que somos una familia y mi hermana, como hemos dicho antes, tiene un hijo, tiene un sobrino y resulta que tiene un accidente de tráfico, ella y su marido y mueren. Y resulta que queda el crío solo y está bajo mi cuidado, ¿vale? Yo me voy a encargar del chaval, ¿vale? Es la persona sobre la que tengo el control, es decir, no tiene, vamos a imaginar que ya sea capaz de... Bueno, vamos a imaginar que ya sea capaz de vivir por sí sola, ¿no? Ese chaval. Pero ni tiene trabajo, ni tiene nada. Es decir, yo me encargo de esa persona. Vale, pues otro viene y me ofrece dinero para lograr que yo convenza a mi sobrino de que se vaya con esa otra persona para trabajar, sabiendo que lógicamente va a ser sometido a una explotación del tipo que hemos visto. Aquí es donde está la clave, ¿no? Dice, mediante entrega, recepción de pagos, beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseerá el control sobre la víctima. Tal cual, como os he dicho, ¿vale? Con ese ejemplo yo creo que se entiende ese último punto. Y luego por último dice que captare, transportare, trasladare, como hemos visto, acogiere o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con estas finalidades. Bien, trabajos forzados, servicios, esclavitud o similar a la esclavitud, servidumbre o mecindad, explotación sexual, incluido pornografía, explotación para actividades delictivas, para cometer delitos, explotación para extraer órganos corporales, que esto incluso vimos que había ahí cierta similitud, ¿no? Y cierta relación con lo relacionado al tráfico de órganos, y la celebración de matrimonios forzados. Importante lo que os pongo aquí. Si hay consentimiento para esto por parte de la víctima, es irrelevante. Se está llevando a cabo el delito igualmente, ¿no? Dice incluso, aún si no es para esto, es trata de seres humanos respecto a menores de edad con fines de explotación. Se va a castigar con pena superior en grado si hay peligro para la vida o la integridad física o psíquica, si la persona es especialmente vulnerable, y aquí sí que debemos de tener en cuenta que sea por su enfermedad, estado gestacional, discapacidad, situación personal o menor de edad. Recordad el caso que os he dicho, que había una... Creo que os he leído que había una chica embarazada y que perdió a causa de esta explotación el bebé, ¿no? Pues es una persona especialmente vulnerable por su estado gestacional, sí. Dice, prevaleciéndose
de su condición de autoridad o funcionario, incluso pues se podrá castigar de forma más grave. Y lo que ponemos aquí, si se da más de una de estas medidas, se va a poder castigar en una pena en su mitad superior. Cuidado porque el otro día salió algo parecido y me hicisteis esa pregunta. Dice, ¿cómo es posible que si se da una de estas circunstancias solo se castigue o se castiga con una pena superior en grado, pero si se da más de una, se va a castigar en su mitad superior, que va a ser algo menos? Pues se debe tener en cuenta que es mitad superior con respecto a la pena una pena superior en grado respecto de la principal. Es decir, está la principal, que es lo que hemos visto arriba, superior en grado si se da alguna de estas circunstancias, y mitad superior respecto a la superior en grado de si se da más de una, ¿vale? También, en el caso de que sea una organización o una asociación de más de dos personas, hay un agravante también, que es el caso que hemos visto, ¿no? Hay un clan de dos familias, hay una organización, hay una asociación, hay entre varios, ¿no? Incluso si es de carácter transitoria esa asociación, dice que se dedique realmente a esta actividad. Por ejemplo, ese clan de dos familias se dedicaba bien a atraer a gente para explotarla y llevar todo como si dijéramos ese negocio. Y luego a los jefes o a los administradores se les va a poder castigar una pena en su mitad superior o incluso llegar a la pena superior en grado si se dan las circunstancias del número 4 y el número 5, que básicamente son estas que vemos aquí, ¿vale? Todo esto es súper interesante porque es que nos pueden hacer un montón de preguntas. Y luego dice, incluso si la víctima es especialmente vulnerable y esa vulnerabilidad se ha originado o se ha agravado por el desplazamiento de esa persona, bien porque haya un conflicto armado en su territorio o una crisis humanitaria. En plan, guerra no sé dónde y coge y yo voy a ese país y le digo, oye, ¿te quieres salvar? Vente a España que aquí vas a tener trabajo, lógicamente, con el fin del que estamos hablando. Es decir, esa situación de vulnerabilidad se ha originado debido a esto, pues también se va a considerar que te estás aprovechando de esa condición vulnerable de la víctima. Y luego, pues ya para acabar, básicamente nos dice, oye, en el caso de que esto se cometa por una persona jurídica, aquí estamos hablando de una organización que no está constituida como una sociedad, no está constituida como una empresa ni nada, sino que simplemente dos familias que se dedican a esto de extranjis. Luego, si es una persona jurídica, es decir, si yo utilizo mi empresa para cometer este delito, me van a poder meter de 3 a 5 veces el beneficio que yo estoy obteniendo. Y luego se va a considerar que hay reincidencia, que esto lo hemos visto ya varias veces, en el caso de sentencias o condenas por jueces o tribunales extranjeros que tengan la misma naturaleza, salvo que los antecedentes penales con respecto a esas sentencias ya hayan sido cancelados o que deberían serlo. Y luego la víctima va a estar exenta. Cuidado con esto porque puede ser una pregunta de examen y un poco rebuscada, y es que nosotros podemos pensar que todas estas víctimas que han sido liberadas en el caso que os he dicho van a estar exentas en el caso de que hayan participado en la comisión de un delito por esta situación de vulnerabilidad y de necesidad que tienen. Ahora, si la participación es consecuencia de esa trata de seres humanos y que esté proporcionada con respecto a la situación y al hecho determinado, ¿vale? Tiene que reunir estas características y, lógicamente, no vamos a tener que ser nosotros los que determinen si la reúne o no, pero se va a considerar que, por lo general, no va a tener ningún tipo de responsabilidad penal, pero pues depende de estas circunstancias, ¿vale? Y bueno, este es el delito. Este es el delito que estamos viendo por aquí, que hemos... Aquí, que lo acabamos directamente, que estas son las últimas cosas que os he comentado aquí en el último punto, ¿vale? Creo que no se me queda nada. Creo que no os he dicho algo que quería comentar,
Pero bueno, creo que por lo general lo he comentado todo. Si me acuerdo o lo que sea, os lo comento. Pero bueno, en cualquier caso, fijaos que hemos visto en esta clase que se ha hecho larga en cuanto a tiempo. Espero que no se os haya hecho larga en cuanto a aburrimiento, pero hemos visto poquito dentro del tema, pero muy interesante todo, yo creo, ¿no? Así que nada, chicos, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, me comentáis y lo vamos viendo, ¿vale? Venga, chicos, hasta la próxima clase. Adiós.